reflexionado sobre lo que hemos visto. Vamos ahora con la siguiente parte. Vamos a hablar de visión de futuro y de escuelas de negocio. Estamos en un entorno, en un contexto de escuelas de negocio en este nuevo campus de Madrid que llevamos un año, ¿verdad, Carlos? Un año desde que lo inauguramos. Vamos a hablar de visión de futuro y de escuelas de negocio y para ello contamos con, yo creo que la representación idónea para una sesión de este tipo. Estos van a ser los ponentes. Empiezo por este lado de aquí con Juan Luis Moreno Ballesteros, que es Managing Director de The Valley, experto en transformación digital. Beatriz de la Cierva, directora de innovación en ISDI, especialista en liderazgo e inteligencia artificial. Carlos Pellegrín, que es el director de Business Development en ESADE, Madrid, y Alberto Arribas, que es el director de Executive Education de IS. Y para este interesante debate o diálogo o mesa va a moderar Elena Jiménez, que es responsable de Speaks en España. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí te cedo la palabra, Elena, y todo vuestro. Buenos días, también a los que nos escuchan al otro lado de las pantallas. Esta conversación se titula Visión de futuro. Yo me atrevo a decir que más que futuro es presente. Es un tiempo de cambio acelerado, tensiones geopolíticas, la evolución tecnológica, los cambios en las generaciones y en la propia sociedad hacen que el liderazgo que se pide haya cambiado también. Escuchaba el otro día una entrevista a Marcet y decía que a un líder se le pueden pedir muchas cosas, pero hay una serie de básicos, que son la empatía, el entender de manera rápida al otro, la humildad a la hora de ponerse y escuchar a los demás, y también la sencillez. En tiempos muy complejos no hay que hacer sobreingeniería. Raquel antes decía que el líder... ¿Dónde está Raquel? Debía ser coherente, consecuente, debía ser valiente, debía ser vulnerable. Le pedimos un montón de cosas a los líderes, ¿no? Le pedimos visión, ambición, humildad. De esto es lo que vamos a hablar en esta conversación, porque vosotros tenéis acceso a un montón de organizaciones, tenéis una visión muy completa. Vamos a ver primero cuál es la foto del liderazgo actual y luego cómo se abordan también los procesos de formación. Desde nuestra posición, que no mencionaba Nieves, mencionaba el coaching, el mentoring, como guías de otros. Porque al final el liderazgo se extiende a todas las capas de la organización. Yo creo que líderes somos todos. Pues vamos a empezar. Vamos a intentar llevarnos algún aprendizaje que mencionabas, José Luis, ¿no? Algo que podamos aplicar desde mañana, que nos alejemos también, tengamos ahí un poco de táctica, porque eso sería táctica, algo que podamos aplicar mañana, pero que no nos olvidemos de esa estrategia. Entonces Carlos, estamos en tu casa, que empezamos contigo. ¿Qué es lo que piden organizaciones, personas, la propia sociedad a los líderes y también cómo lo abordáis desde vuestra organización? Muy bien. Oye, pues lo primero, un placer estar con el GREF, del que formé parte hace muchos años cuando estaba en Caja Madrid, y también tuve la suerte de recibir eventos de GREF allí. Y me ha dado la oportunidad de estar de este lado de la mesa y del otro lado de la mesa con muy buenos amigos y compañeros. Y bueno, pues abordando este punto, claro, ya se han dicho cosas muy interesantes. Nosotros, cuando se nos demanda formación en liderazgo, básicamente yo diría tres cosas que para mí, tres ingredientes que siempre tienen que estar y dos opcionales dependiendo un poco de la compañía. El primero de ellos es el líder sirviente, ¿no? Hemos hablado mucho de la humildad, que eso se traduce en lo que se llama el líder sirviente, que es el líder que está al servicio de sus equipos, ¿no? Esto me lo enseñó un mentor que tuve en Telefónica, me decía: Carlos, solo hay dos tipos de líderes, los que sirven a sus equipos o los que se sirven de sus equipos. Y tú tienes que elegir qué tipo de líder quieres ser, ¿no? Entonces es ese líder que viene por la mañana para hacer que su gente haga su mejor función cada día, ¿no? Este es el líder sirviente, que para mí es fundamental en cualquier programa. Luego está el líder transformador, que últimamente está muy de moda, ¿no? Porque todos estamos en grandes cambios, ya sean tecnológicos o de otro tipo. Y yo ahí destacaría nosotros tenemos un modelito con 5 ingredientes de líder transformador, pero destacaría uno que se ha comentado hoy, que es ese líder capaz de construir una visión compartida y que sea retadora. Yo creo que trabajamos mucho mejor, luego hablaremos de esto, cuando estamos retados que cuando estamos
en plan farmer. Es mucho menos divertido. El tercer ingrediente es el de la tecnología, obviamente. O sea, un líder hoy en día tiene que estar familiarizado. No tiene que ser el friki, no tiene que ser el que más sabe, pero no asustarse, por lo menos. Es decir, yo soy consejero de algunas compañías y veo muchos consejeros asustados con esto de la tecnología todavía. Están como la vaca mirando el tren todavía algunos, ¿no? Y luego, dependiendo de las organizaciones, yo creo que el líder desarrollador en España, en todas las compañías en las que he trabajado en recursos humanos, tenemos una falla que es los líderes desarrollando personas. Somos muy buenos ejecutando, muy buenos orientándonos a resultados, pero nos cuesta bastante esto del desarrollo de personas. Y dejaría el último ingrediente, que es el líder influyente, que en esta casa, bueno, pues que en formación de consejeros yo creo que somos bastante referente, es cada día más importante, ¿no? Es decir, cómo liderar sin mandar, cómo liderar desde la influencia, ¿no? Pero yo diría, los tres primeros son muy críticos, los otros dos un poco en función de la cultura, del momento de la compañía, es el mix que nos suelen pedir. Transformación, tecnología. Juan Luis, desde The Valley, ¿cómo influye todo esto en lo que pedimos a los líderes? ¿Cómo lo veis desde The Valley? Y habla de esas power skills, por favor no digamos soft skills, que me da muchísima rabia, para conseguir lo que queremos. Bueno, yo creo, buenos días a todos, agradeceros la invitación y un lujo estar aquí en esta mañana. Yo diría que estamos viviendo ahora mismo un proceso transformacional casi tan importante como el que se vivió hace 10 años con el tema de la digitalización, ¿no? Yo creo que si algo entendimos en aquel momento, o nosotros desde Vale intentábamos transmitir a las organizaciones, que esto no solamente iba de tecnología, iba de personas y que no había una transformación digital, sino una transformación cultural, ¿no? Y yo creo que eso se está repitiendo de una forma mucho más rápido ahora con el tema de la erupción de data y de IA, o de esa cultura data-driven, de saber manejar los datos, y con el tema de la IA, ¿no? Y si antes hablamos, o hace 10 años hablamos de una transformación necesaria, ahora hablamos, yo creo, de una revolución, por la rapidez, por la velocidad del cambio, y que eso obliga a que el líder también, y las organizaciones, y por tanto sus líderes, pues tengan que estar en esa revolución a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo diría que esa transformación del líder pasa por entender un nuevo modelo de liderazgo, de pasar de ese líder experto que se le pedía, ¿no? Cada vez más participativo, pero experto, como decíais, que parece que era el visionario que tenía que saber todo, ¿no? Yo creo que esa parte de visión no se debe perder, pero ahora el líder yo creo que tiene que tener un contexto, tiene que saber interpretar muy bien el contexto con toda la irrupción de las tecnologías. Hay mucho debate sobre si, pero entonces el líder tiene que ser un tecnólogo. Nosotros no lo vemos así. Pensamos que, bueno, fuimos muy pioneros en acuñar aquello del humanismo tecnológico siempre en nuestra escuela, que nace justamente con el impacto de la tecnología, pero creemos que ahora cobra mucho más sentido ese término, que incluso se ha utilizado en banca, en algunas campañas, etcétera, ¿no? Porque me parece que tiene sentido, y sobre todo para el líder. Estamos hablando de un líder que pasa del líder experto al líder de contexto, de saber interpretar ese contexto. Y yo diría, nosotros acuñamos también un término que era el líder exponencial, ¿no? Por el impacto de las tecnologías, pero creo que a lo mejor se entiende mejor el líder aumentado, ¿no? Por las capacidades que le da las tecnologías, ¿no? Hay cosas y dirán, bueno, pero esto es algo, eso es algo manido, ¿no? Tiene que ser humano, pero ¿cómo se hace eso, no? Y yo creo que eso pasa por una capacidad y hablando ya de Power Skills, una capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? El famoso es aprender para aprender, pero además es un aprendizaje continuo, que si el propio líder no lo hace, es imposible que, si no conoce las posibilidades que ofrece los datos, la IA, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de IA especialmente, que están reconfigurando el modelo de trabajo, que están reconfigurando los puestos, entender los roles como los entendíamos. Si el propio líder no entiende ese impacto, es muy difícil que pueda gestionar y liderar en un nuevo entorno tan cambiante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay cosas que no podemos automatizar, la ética, o no podemos delegar el propósito, ¿no? Yo creo que hay cosas que son inherentes al ser humano, y eso no se debería perder. Por tanto, creo que si me pides dentro de esa evolución, esas Power Skills, hablaría esa inteligencia analítica, crítica, pero también Human Tech, si me permitís el término. O sea, esa parte de mezclar ese humanismo con la tecnología, que pasa por esa capacidad de aprendizaje continuo, ¿no? Y también una parte de liderazgo ético y responsable, por lo que estamos hablando, ¿no?
Con lo cual, yo diría que esas 3 power skills o skills me parecen fundamentales, y una más añadiría la capacidad de gestión de equipos, entendiendo que ahora los nuevos equipos ya no solamente van a estar compuestos por personas, sino cada vez más cercanos a esos entes autónomos, esos agentes autónomos, procesos automatizados que impactan en personas, datos, en definitiva, otro modelo de diversidad también, al que estábamos, además del que ya era complejo por culturas y por edades y por géneros, ¿no? Con lo cual, para mí serían todos esos retos. Pues de retos vamos bien, ¿no? En general. En las conversaciones anteriores se hablaba mucho de esa diversidad generacional, ¿no? Conviven muchas generaciones, cómo podemos ayudar a nuestros equipos y desarrollarlos. Beatriz, ¿cómo lo veis desde ISDI? ¿Cómo vienen los jóvenes que quieren, que aquí no por nada, pero muchos, son muy jóvenes todos, pero de los más jóvenes hay pocos? ¿Cómo lo veis? ¿Se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias por la invitación. He apuntado un montón de cosas, ¿no? Hay muchas reflexiones que nos llevamos del día. Yo estoy muy ilusionada porque he oído muchas cosas que resuenan con cosas que trabajamos desde ISDI. Entonces, primero, hacer una pequeña reflexión, ¿no? La primera es ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es muy intangible. Es una palabra que para cada uno, seguro que si os pido que cada uno describáis qué es el liderazgo, cada uno va a tener su definición. Decía también José Miguel al principio, no hay algo que sirva para todos, ¿no? Entonces, es una reflexión muy interesante porque, y ahora me voy a la tecnología, creo que la IA es probablemente una de las primeras tecnologías, si no la primera, que empodera en mayor medida al perfil senior que al junior. ¿Sí? Por todo lo que hablabais, comunicabais la parte de todo lo que me devuelve la máquina, al final yo tengo que tener criterio para decidir si está bien o está mal. Y entonces hablamos de perfiles junior, y en perfil junior, y podemos poner ejemplos, ¿no? Pensamos en una persona que entra en un despacho de abogados, un niño, 22 años, pero bueno, una persona joven que entra en un despacho de abogados. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es les dicen, oye, los juniors, pues que me redacte el primer draft, ¿no? Y luego yo ya lo reviso, le echo un vistazo y le hago los 4 cambios. ¿Qué pasa? Que ahora las máquinas me lo hacen. Entonces, por una parte decimos que el talento está el talento joven, que lo necesitamos, que a ver si vienen nuestras empresas, etcétera, pero por otro lado, la reflexión también es vulnerable. Es decir, ahora mismo tenemos que encontrar formas en las que ellos desarrollen una serie de criterios. Ellos, para que lleguen al momento de revisar el contrato y que tengan ese criterio para decidir si está bien o mal, ahí empieza a haber un gap. Y hay una oportunidad muy grande en la parte de desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. Lo pensaba con los programadores igual, ¿no? Llega un programador, oye, máquina, redáctame todo, me hace la programación y ahora solo tengo que respirar eso. Entonces, lo veo como una oportunidad y lo veo como un reto también para nosotros, los que estamos más los responsables de diseñadores, digamos, de las experiencias y programas de formación. Ellos hacen más preguntas que nosotros cuando entramos en las empresas, ¿no? El para qué. No, es que estoy para mañana para el cliente, ya, pero el cliente lo ha pedido para mañana. Le miras y dices, pero ¿a ti quién te ha preguntado? ¿No? A mí, yo he recibido muchas collejas, ¿no? Cuando entré en consultoría en aquella época, al final, que te hagan tantas preguntas, porque para ellos tiene sentido. Y esto el para qué. Y esta es la segunda reflexión. Ya no tiene tanto valor. Voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿alguien tiene GPTs? ¿Aquí alguien funciona con GPTs, con asistentes? ¿Alguien ha trabajado se ha hecho sus propios GPTs? Levanta la mano. Vale, os dais cuenta que la forma de trabajar es un tema de mentalidad y de mindset, que probablemente ellos vengan ya configurados con ese mindset directamente. Cuando haces un GPT, piensas en sistema, no piensas en pregunta. Por ejemplo, voy a hacer estrategia de marketing y una serie de reels que tengo que hacer en la compañía. ¿Sí? Claro, yo pienso en contenido. Yo digo, a ver, ¿qué contenido les cuento yo a mis seguidores la semana que viene? Y entonces estás pensando en contenido, cuando en realidad lo que tienes que hacer es elevarte a sistema. Tú entrenas a un GPT y dices, GPT, tengo todas las semanas que hacer una serie de reels. Te voy a entrenar y siempre quiero que empieces por una pregunta. ¿Sabías que...? Luego quiero que continúes con una serie de investigaciones que se hayan hecho en Harvard y luego una tercera en la que les pongas un call to action para que vengan a tu compañía, ¿no? Por ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, cuando pienso en creación de contenido ya no pienso en cómo creo el contenido, pienso en cómo construyo o cuáles son las preguntas que le tengo que hacer a la máquina, ¿sí? Entonces, claro, el cambio de mentalidad creo que es muy diferente los perfiles senior con los perfiles junior, y ahí es donde está el reto para los perfiles más senior. ¿Cómo hago ese cambio de mentalidad para que piensen en sistema y no tanto en cómo hemos trabajado históricamente? Es una nueva forma de trabajar. Alberto,
Nos estamos liando demasiado. Es decir, hay que volver a los básicos, a la filosofía, mencionabas el libro de Carranza del siglo XVI. Nos estamos haciendo esto más complejo de lo que debería. Bueno, antes que nada, muchas gracias por escucharnos, y gracias también al GREF por la invitación. ¿Tengo tiempo para un chascarrillo? Por supuesto. Bueno, pues voy a empezar por un chascarrillo que tiene que ver con lo que has dicho. Y es que un amigo intentó explicarme lo que era la inteligencia artificial a través de una película. ¿Habéis visto El becario? De Anne Hathaway y Robert De Niro. Me dijo, bueno, pues eso no es la inteligencia artificial. Que tiene que ver con lo que decías tú. Porque a la inteligencia artificial hay que explicarle todo. Es un becario que acaba de llegar. Y entonces tienes que... Bueno, pues el reto está efectivamente en que el becario se convierta en esa persona senior que puede dar mucho más que simplemente un tema de proceso o de estructura. Dicho esto, empiezo. Vale. A ver, hay muchas cosas que han salido. Yo creo que estamos todos más o menos alineados. Obviamente, la inteligencia artificial y cualquier cambio en tecnología o en la sociedad, bueno, pues repiensa, por decirlo así, y organiza otra vez procesos, estructuras, etcétera. Pero el núcleo del liderazgo sigue siendo profundamente humano y ético. Y al final eso es lo que le da valor, y sobre todo porque es que se apoya en valores que son muy inmutables, ¿no? Y han salido aquí muchos, la integridad, la humildad o la vulnerabilidad que hemos comentado, el ejemplo, porque evidentemente, y como esta es la mesa por lo visto, como se nos ha anunciado como los senior, pues me voy a fijar en esa parte, digamos, más de la función directiva de la gente senior, ¿no? Pero ahí somos ejemplo también de mucha gente joven que, bueno, pues que tiene que ver que lo que se dice se hace, y que lo que uno proyecta es. Y en ese sentido esto es bastante inmutable. Y es verdad que lo que sí que puede cambiar, y es el liderazgo situacional, es bueno, pues determinados ajustes o skills que empiezan a ser o a tener más peso que en otras ocasiones, porque el contexto así lo reclama, ¿no? Pero sin renunciar a lo que es la base del liderazgo, ¿no? Entonces, y por desarrollar un poco esto, si me centro en lo que es la función directiva de una persona senior, de un directivo senior, yo veo la función directiva, resumiéndolo mucho, como la responsabilidad, o sea, dar respuesta a dos preguntas sencillas, que es ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Así de sencillas. ¿Qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Tiene mucho que ver con esa capacidad que hablabas de, oye, tener esta visión, ser capaz de ver la realidad desde distintos ángulos para hacer el diagnóstico más certero posible, porque eso de algún modo hará que mi trabajo, que mi decisión, que lo que hay que hacer pues sea lo más cercano a la realidad. En ese sentido, obviamente las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. Pero antes las tecnologías nos daban información y nos permitían compartirlo. Ahora, con la inteligencia artificial, es que imitan el proceso de razonamiento humano. Y a esto hay que acostumbrarse. Por tanto, las habilidades, skills, que son necesarias, me cambian. Ese qué de la función directiva sí que me está cambiando. Y estoy pasando de, tengo que ir hacia lo que yo llamo cognitive skills, que al final tienen mucho que ver con la capacidad de visión, con la capacidad de aprendizaje continuo, trabajo en equipo para ver también distintas best practices de otras experiencias que me pueden venir bien, y por supuesto la creatividad. Y esto, a mí como competencia así nueva, digamos, o que provoca la inteligencia artificial, me parece fantástico, la creatividad. Y la creatividad se basa en el aprendizaje continuo y en el escuchar mucho y el ver mucho. Y yo creo que esa es otra de las cosas que la inteligencia artificial nos está provocando. Y siguiendo lo que decías, Beatriz, curiosamente, y esto es un dato de Estados Unidos, de las empresas americanas, en la medida en que las empresas adoptan la inteligencia artificial, necesitan más perfiles de managers, por decirlo así. Porque entre esas competencias está abordar la complejidad que supone la inteligencia artificial, desde un punto de vista de reconfiguración de procesos, etc. Nos hace falta tener una visión mucho más amplia para ver de qué manera eso puede ayudar al negocio. Y esta es la pregunta del qué, y voy rápido, que me estoy enrollando. La del cómo, o sea, la del qué es muy técnica, por decirlo así. El cómo es mucho más artístico, porque el cómo es donde realmente el directivo pone su sello
y deja su huella y tiene esa impronta y ese impacto pues eso, en la organización y en los equipos, ¿no? Entonces, en la medida en la que ese cómo está, y es donde brilla, el liderazgo del propósito, ¿no? Está preñado por el propósito, tanto en el por qué como en el para qué, tiene sentido. Tiene sentido el liderazgo con propósito, a pesar de estar en un contexto en el que la tecnología nos ha cambiado radicalmente el campo de juego, ¿no? Esto, y ya acabó, perdón. Esto es como el típico jugador de fútbol que va a un campo de tierra y se pone tacos de goma. Pues perfecto, ¿no? Pero si te vas a un campo de hierba, ¿he dicho de qué hierba? De tierra. De tierra y te pones tacos de goma. Pero si te vas a un campo de hierba, no puedes utilizar los mismos tacos. Te los tienes que cambiar. Eres el mismo, con tus competencias, con tus capacidades, pero necesitas otro tipo de competencias. Lo que yo llamo los cognitive skills. Al final la IA lo que nos hace es pensar más. Necesitamos pensar más. El otro día estábamos hablando y nos surgían conversaciones interesantes que lanzo aquí por cuestiones de tiempo, quizá para continuar la conversación en la comida, pero surgía el tema de la exigencia, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tenemos que hacerlo todo sencillo y fácil? Oye, lo que es, te lo tienes que aprender, tiene que ser así y no podemos rebajar las exigencias para algunas generaciones que quieren todo rápido, ¿no? Que se mencionaba antes, oye, pero es que todo cuesta esfuerzo, ¿no? Y no podemos simplificar las cosas en aras de que sea más sencillito. Entonces, bueno, es un tema relevante si lo hilamos con, por ejemplo, el informe PISA, ¿no? Que es demoledor. Oye, ¿qué estamos pidiendo a la gente, qué estamos pidiendo a los líderes? Pero bueno, es una idea que me gustaría lanzar para luego pues, continuar conversaciones. Pero vamos a seguir la nuestra. Me quedo contigo, Alberto. ¿Cómo ha evolucionado en el IES la manera de formar a líderes y de formar a directivos? Vale. Básicamente dando respuesta a cambios, tanto por tecnológicos como en la sociedad o en el mercado, que nos reclama la sociedad. Entonces, hay como dos, y voy a ser breve en esto, tres grandes tendencias que estamos recogiendo en nuestros programas, digamos, en términos de renovación y de preparación de nuevos programas. Uno tiene que ver con la tecnología, lógicamente, y hay, bueno, pues hay un abanico de programas más tácticos, pero también introduciendo todo el potencial que tiene la inteligencia artificial en la toma de decisiones y en la dirección de organizaciones, en los programas largos. Se ha creado también un observatorio IA ética, para precisamente cuidar esa parte, digamos, del núcleo, de la función directiva, que tiene que ver con ese cómo, con el propósito. La segunda tendencia sería la sostenibilidad y se han creado muchas líneas de investigación, cátedras, centros de investigación y en colaboración con empresas, pero también con otras business schools, para también tratar de traer material, producir material académico que luego se plasme en los programas. Y la otra tendencia que estamos trabajando es la de las carreras profesionales, porque obviamente han cambiado, ahora son mucho más volátiles y mucho más largas. Y por tanto el concepto de business school no es un concepto, digamos, puntual, sino que es un contrato, por decirlo así, de partnership a lo largo de toda la trayectoria profesional del directivo, ¿no? Y ahí pues hay un concepto que, mira, la inteligencia artificial también ayuda mucho, aparte en paralelo a lo que es un programa de antiguos alumnos, para fomentar precisamente esta continua inquietud por conocer, curiosidad intelectual, etc. Se puede ahora mismo personalizar la experiencia de aprendizaje como antiguo alumno a través de la inteligencia artificial. Y entonces te llega información y te invitan a cosas que tienen que ver con esos puntos que tú has podido incluir, ¿no? Y ya como última cosa, y también un poquito de anécdota, es que llevamos ya 3 ediciones de un programa que se llama Nuevos Horizontes, en el que la media de edad de los directivos es 60. Digo esto por lo de la longitud de las carreras profesionales. Es decir, hay momentos en los que por reestructuraciones o lo que sea, mucho talento senior muy bueno está en la calle o está en transición. Y quizás se abren nuevas oportunidades que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con temas de advisory, etc., ¿no? Entonces, la idea de recogerlos, volver a tener un grupo diverso, pero que están en la misma circunstancia profesional, que se puedan ayudar y que puedan reflexionar, está teniendo mucho éxito también. Y me callo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Carlos, vamos a hablar de cómo hacer esto, qué nuevas metodologías, cómo lo hacéis y sobre todo cómo lo medís en SADE. Bueno, nosotros a nivel de metodologías utilizamos una gran variedad, algunas más clásicas y otras más innovadoras. Nosotros, para formar el liderazgo, creemos que lo primero es el autoconocimiento, ¿no? Hay que partir siempre de ahí.
Entonces tenemos algunas herramientas como Lead que son muy potentes en diagnosticarte bien cómo eres y cómo te comportas, y sobre todo cómo te perciben, que realmente es lo más importante de todo. Desde ahí construimos una formación siempre muy práctica. En cada, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo transformador, que tiene 5 etapas, en cada una de las 5 nos aseguramos que hay una práctica real en sala y sobre todo que te lo lleves a tu agenda, ¿no? Pues yo creo que lo que no te llevas a tu agenda no sucede. Entonces, si ese proceso de transponer el conocimiento no lo haces en aula, luego es muy difícil que la gente cuando llegue a su casa lo haga, ¿no? Entonces, hacemos mucho esfuerzo en esto. Somos quizá diferenciales en el uso de simuladores. Nos gusta mucho usar simuladores de gestión, donde la gente compite entre sí, de manera sana, pero a veces también sacando codos y tal. Y bueno, pues donde al final te mides contra la máquina y se ve si de verdad estás marcando la diferencia con tu toma de decisiones en un entorno de no riesgo, porque es el aula. Otra cosa que solemos hacer, si el cliente nos deja y tenemos el tiempo y los recursos, son Action Learning Projects, o sea, planes de acción con fuego real de las propias compañías, a poder ser con ideas de negocio de la propia empresa en la que están en ese momento. Y luego también esto depende de los programas, pues mentoring y coaching, como metodologías, y alrededor de un concepto también de crear una comunidad. Nosotros, por ejemplo, los programas Progresa, Lidera, o sea, si os fijáis, todo el mundo que pasa por este tipo de programas pone en su LinkedIn soy Progresa, soy Promociona. Al final es crear una comunidad que se sigue alimentando cuando salen de aquí y pasan años y siguen conectadas entre sí estas personas y alimentándose, ¿no? El retorno, que es el famoso debate, ¿no? Que yo he tenido hasta alguna conversación intensa en comité de dirección en mis vidas pasadas. Pues bueno, nosotros, por ejemplo, los Action Learning Projects es algo muy concretito porque al final le devuelves a la empresa algo y se lo devuelves en tiempo real. Pero lo que nos gusta, y ahí ya depende del cliente, es ligarnos más a medidas, como se ha hablado esta mañana, de sus 360, sus encuestas de compromiso clima. Es decir, si podemos ir un poquito más allá, mejor. Y comparar pues, la gente que pasa por el programa nuestra con la que no ha pasado y medir en tiempo real, ¿no? Es decir, porque al final, como decía esta mañana Miquele, o sea, aquí intentamos formar buenos profesionales y buenas personas, ¿no? Entonces eso para nosotros es misional y nos gusta, si nos da la empresa la oportunidad, pues medir si de verdad ese impacto se produce en compromiso, clima y resultados, ¿no? Que serían los indicadores más concretos. Estamos en un entorno de banca y seguros. Beatriz, vosotros, ¿qué hacéis desde ISDI? ¿Qué acciones hay que pueden echar una mano a estos equipos? Déjame que retome 2 ideas que habéis dicho que me han encantado. Alberto, decías algo muy interesante que es el mid-management, ¿no? O sea, ahora tenemos, y esto nos ha pasado los últimos 2 años, ¿no? Teníamos muchísimas empresas que venían y nos decían, es que tengo un problema porque los de arriba no saben construir esa estrategia o esa visión porque todavía no sabemos qué es esto de la IA, cómo funciona. Entonces nos falta información para poder seguir con esa estrategia y los de abajo están esperando que alguien les diga qué hacer, ¿no? Entonces teníamos como un rol estratégico que era el mid-management, que hablabas de qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ese punto me ha parecido súper potente y creo que lo estamos viendo nosotros también para compartirlo, para convertir el mid-management no en mensajero, sino en intérprete. Es decir, qué es lo que está pasando ahí arriba y cómo interpreto y cómo ayudo a que los de abajo realmente ejecuten, ¿vale? Ese es un punto fundamental. Lo vemos muchísimo, ¿eh? El segundo punto es una cosa que ha dicho Carlos y lo con lo que yo empezaba al principio diciendo que es muy intangible el término liderazgo. Y nosotros en ISDI lo que hemos hecho para tangibilizarlo es, después de un histórico de formaciones, y llevamos muchos años ya con esto, nos hemos dado cuenta de que podemos categorizarlo en diferentes dimensiones. La primera que comentaba Carlos es el autoconocimiento. Entonces nosotros tenemos una serie de círculos circunscritos. El primero es yo conmigo mismo, el siguiente es yo con los demás, ¿vale? Que puede ser hacia arriba, hacia abajo, equipo, lo que sea, pero es con los demás. Luego una tercera parte que es yo con la organización. Y una cuarta que incorporamos en los últimos tiempos que es el legado, yo con el mundo, el impacto, o sea, qué estoy dejando en el mundo. Entran temas de sostenibilidad, pero entran también temas más éticos, de responsabilidad, etcétera, ¿no? Y dentro de esas 4 categorías, claro, yo llevo escuchando todo lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy, sobre todo el liderazgo. Casi pensamos en gente senior hacia abajo, ¿no? Y quiero hacer a lo mejor una pausa y una reflexión con respecto a, y ahora os pongo un ejemplo, que el liderazgo, cada vez nos piden más programas de liderazgo para gente junior,
No es raro. Nos piden para gente senior, para mid-management y luego para gente junior hay un programa de liderazgo también, ¿no? Que ellos también tienen su espacio, que a lo mejor tiene más contenido, si queréis, en la parte de autoconocimiento. Y con autoconocimiento es qué tengo en la mochila, qué sesgos llevo, qué preguntas me hago, qué creencias tengo, ¿no? Es más interiorista. Y en cuanto a cómo nos mantenemos un poquito a la vanguardia y qué estamos haciendo para este tipo de colectivos, nosotros, fundamental, yo estoy todo el día entrevistando a profesores, todo el día, entre todo, constantemente expertos, gente de fuera, gente que está viviendo en el día a día un montón de cosas, y con eso construimos viajes de formación muy bonitos. Siempre partimos desde la emoción, ¿vale? O sea, cuando construimos journeys de formación, sean una jornada, sean meses, sean másters de 400 horas, siempre lo pensamos desde la emoción, porque es la única cosa que a nosotros nos garantiza que haya impacto. Si no tocas el corazoncito, sobre todo en temas más power skills, no conseguimos que haya ese cambio. Y algunas personas dicen, pues vamos de lo macro a lo micro, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Esto cómo aplica a mi empresa? ¿Esto cómo lo aplico a mis equipos? Etcétera, etcétera. Pero nosotros lo hacemos dentro de esas 4 dimensiones, que además hemos diseñado un menú de contenidos como si fuese un menú de restaurante con primeros, segundos, terceros. Primero yo conmigo mismo, segundo yo con la empresa, tercero yo con la organización, con temas de influencia, etcétera. Entonces simplemente comentar que tenemos un espacio de contenido para cada uno de los perfiles dentro de esas 5 generaciones que comentaban al principio. Vale, perdón, callo. Emoción para garantizar el impacto. Estoy segura de que si hace unos cuantos años, no tantos, hablábamos de emociones, sería como raro. Y ahora se habla de emoción, cosa que me parece muy positivo. ¿Puedo cerrar con una frase? Venga, va, pero rápido, por favor. Esto es lo que cuando digo emoción es que hay veces que diseñamos literalmente que cada una de esas sesiones qué emoción tiene que transmitir y cuando salgan del aula cómo se transmite esa emoción, ¿no? Hay gente que me pide, por favor, meter en los contenidos miedo, que la gente salga ahí con miedo. No tiene por qué ser positivas, las emociones pueden ser negativas, pero son negativas porque buscan un impacto. Y si salen de ahí con miedo dicen, espera, que me pierdo, que hay cosas que no he visto aquí. Y hay veces que no tienen que saber todo el contenido, sino que realmente es métele muchísimo contenido, que se pierdan todos. Ese es el objetivo de la sesión, que se pierdan todos para que digan, espera, que me tengo que formar, ¿no? Y que sea una reflexión. Y último, espacios de reflexión. Nos piden un montón de espacios de reflexión que antes no. Antes nos pedían, dame una clase de blockchain, dame una clase de lo que sea. Ahora nos piden, por favor. O sea, llevan muchísimos años que es que no paran. Déjales un espacio para que piensen, para que reflexionen, para que se planteen su futuro. Perdón, adelante. Bueno, esto nos da para hablar luego cuando nos tomemos algo, ¿no? Porque de aquí salen muchísimas conversaciones. El tema de la diversidad, de la inclusión, también ha sido mencionado en las conversaciones anteriores. De Vale, Juan Luis, ¿cómo hacéis para fomentar esa diversidad dentro de la formación directiva? Sí, bueno, yo diría que no solamente en la formación directiva, pero es fundamental que formar muy bien a los líderes en ese ámbito, pero te diría que nosotros también una señal de identidad que tratamos de construir desde el principio en la escuela, desde su nacimiento, fue que no solamente formábamos en conocimientos, sino también en competencias y habilidades, ¿no? Y eso para nosotros era fundamental. De hecho, no solamente en los programas en abierto que llevamos, sino también cada vez que vamos a una empresa, insistimos mucho en que, volviendo al tema tecnológico, incluso aunque la temática que nos pidan sea muy tecnológica, siempre meter todo el tema de Power Skills y de trabajo de liderazgo. Y también, efectivamente, no solamente para los líderes de arriba, sino esos líderes intermedios de gestión de equipos, etcétera, porque al final tiene que ser una cultura, ¿no? Al final, nosotros lo que decimos es que hay que crear distintas culturas dentro de la organización. Una cultura de innovación para sobrevivir, una cultura de aprendizaje continuo y también una cultura de liderazgo de impacto, ¿no? Que trascienda. Y eso lo trabajamos con viajes que llamamos el viaje del líder, ¿no? El Impact Leader que llamamos, que es el Impact Leader Journey, que es cómo va impactando. Y eso lo metemos casi como un programa sobre el programa, que va, a medida que va avanzando cualquier temática, lo recomendamos. No todas las empresas lo quieren hacer o quieren hacer de otra forma, pero incluso nuestros programas de dirección, que, bueno, algunos de Carlos, por ejemplo, lo hizo hace mucho tiempo con nosotros, pero que ha evolucionado un montón y que ahora, lógicamente, el impacto es de cómo impactan las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos de la gestión. Siempre metemos el tema del liderazgo. Y dentro de ese liderazgo metemos, por supuesto, el tema de la diversidad y de la inclusión. Lo que pasa es que esto también son conceptos que evolucionan un montón. Porque, como decía antes en mi primera intervención, ya no solamente es diversidad, que ha salido aquí esta mañana
multicultural, generacional, sino que es que ahora se abre un nuevo reto, ¿no? Cómo gestionas y en un entorno mucho más diverso, que parece que está muy lejano, pero hemos visto cómo la evolución de la inteligencia artificial ha sido exponencial y que va a ser una realidad en muy, muy poco tiempo, donde podemos crear esos agentes autónomos con todo el problema que eso supone para la gente que trabajáis en People y en las organizaciones, ¿no? Como un manejo, pues gente que está 24/7 frente a otros que tienen horarios y que a lo mejor están haciendo trabajos, no te voy a decir parecidos, pero sí complementarios, ¿no? Entonces la diversidad cambia también ahí en concepto de diversidad, pero luego la parte de inclusión pasa lo mismo, ya no solamente es cómo incluir a determinados colectivos, que quizás era la forma de verlo antes, sino cómo incluimos ahora dentro de esa inclusión, cómo trabajamos con los sesgos de los algoritmos, cómo trabajamos con el impacto en las personas de procesos automatizados, cómo tenemos que trabajar como líderes en ese nuevo entorno. Entonces, eso es uno de los temas que antes se quedaba a veces en pocas sesiones dentro de un programa de liderazgo o dentro de ese acompañamiento que hacemos a los profesionales, y ahora cobra una vital importancia porque se enfrentan a un nuevo mundo. Y eso es una forma de trabajarlo. Siempre lo que hacemos, ya que esta mañana también se ha hablado de metodologías de aprendizaje, bueno, nosotros nacimos con un claim que, claro, ya es muy manido, ¿no? Hace 10 años, que es el tema del learning by doing. Pero parecía que el learning by doing solamente era para temas más prácticos, ¿no? Para talleres, cuando eran las hard skills, cuando estábamos formando en las hard skills. Pero ahora nos lo llevamos a todo. Es decir, tenemos talleres de simulación de comités de dirección en el programa de alta dirección. Tenemos talleres workshops de estrategia con los líderes, workshops de cómo incorporamos todas estas power skills en su función. Con lo cual creo que es la forma mejor de exponerles a escenarios y a retos, ¿no? Exponerles a escenarios y retos. Se nos han quedado un montón de temas, os lo digo de verdad, y de preguntas y de cosas que habíamos hablado en la mesa, que seguro que podemos continuar después la conversación. Muy brevemente, 1 minuto cada uno, si queréis, en este orden. ¿Qué idea, qué mensaje querríais compartir con Gref? Alberto, venga, va. Empiezo. Pues... 1 minuto, cada uno, con mucho. Qué fama tengo ya. No, como reflexión, porque es verdad que estamos escuchando mucho, estamos hablando mucho de liderazgo. Insisto, no son incompatibles, todo lo contrario. Yo creo que la inteligencia artificial va a potenciar mucho más todas esas funciones del líder, y tiene que ver con personas y organización. Y corremos el riesgo, por mirar algún riesgo, de que al final, como estamos haciendo, es un poco meter prompts, etcétera, y sacar conclusiones. Si todos metemos los mismos prompts, las conclusiones serán las mismas. Es simplificándolo mucho, pero porque quiero decir un último mensaje que yo creo que nos puede servir un poco a mí por lo menos de cierre, y es una frase de un profesor maestro, Santiago Labardemont, que tuve la suerte de que fue mi mentor, y es profesor de ICE, que decía: nacemos originales y morimos fotocopias. Y quizás no sea el encargo del ser humano para estar en la vida, ¿no? Bueno, pues que se nos quede un poco también el mensaje. Muy bien. Por mi parte, pues yo creo que en liderazgo es fundamental tener un propósito, como el que tuvo Paco cuando creó esto, Paco Segreyes, hace muchos años, ¿no? Es decir, el que hoy estamos todos aquí es parte del liderazgo de alguien, de la idea de alguien y de un propósito compartido. Éxito solo viene entre que trabajo en el diccionario, que dice mi amigo Jorge Valdano. Quiero decir que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones que del esfuerzo salen más resultados que simplemente de la observación. Y luego, para cerrar, en una empresa que yo trabajé decíamos: Antonio pasó por el curso, pero el curso no pasó por él, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de liderazgo es muy importante que conectemos con la estrategia de la compañía, o sea, que nos apoyemos en la estrategia y los valores de la empresa, y la involucración directa de la alta dirección. Nosotros nos sentimos especialmente cómodos cuando la alta dirección, o la dirección, tampoco le pongamos alta, se involucra, no solamente abriendo o cerrando papalmente los cursos, sino también incluso en la impartición. Creo que esa hibridación y ese trabajo compartido con la línea ejecutiva es muy, muy relevante, y que en la medida que podamos, a nosotros siempre nos gusta trabajar así. Beatriz. Tenía un jefe que me decía: no juzgues el resultado, no juzgues tus decisiones en función del resultado. Es decir,
con la información que tenías en tu día, evidentemente tomaste la mejor decisión posible. A lo mejor hay gente que no, hay gente que a lo mejor le faltan datos que podría haber recabado, ¿no? Pero de repente esta decisión es mala y o sea, no es que fuera mala la decisión, sino que tiene un resultado negativo y no lo juzgues. Entonces yo creo que el cierre aquí es ilusión por aprender, por tener un punto de vista. Cada uno de nosotros, como líderes, y hablo como líderes desde la persona que entra al principio en la compañía hasta la última, cada uno tenemos que tener un punto de vista, una narrativa, un storytelling. Muchos todavía no nos hemos parado a pensar cuál es el nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que, si yo le doy a stop al planeta entero y te doy un micrófono y tienes que decir algo importante al mundo, ¿qué le dirías? Esto se lo digo mucho a los profes cuando hacemos entrevistas. Yo no quiero más profes de marketing digital. Quiero a alguien que tenga algo que decir. No tiene por qué ser la verdad absoluta, no tiene por qué ser lo máximo, pero algo que decir tiene que ser legítimo. Es decir, tu experiencia te avala para que tú tengas ese punto de vista, que cada uno de nosotros tengamos ese punto de vista. Juan Luis. Pues yo creo que si la digitalización supuso una transformación, la IA supone una revolución en las organizaciones y en el modelo de liderazgo. Y creo que la inteligencia artificial acelera, pero el liderazgo trasciende e impacta, ¿no? Yo me quedaría con esa idea. Yo no sé vosotros, pero yo he tomado un montón de notas. Quizá de esto último seamos originales, trascendentes, esforcémonos y trabajemos nuestra propia narrativa. Gracias por esta conversación, gracias por vuestra atención y por estar presentes. Y nos vemos luego. Gracias. Bueno, se está cumpliendo, no se está cumpliendo lo que hemos dicho esta mañana. Ágil, dinámico y sobre todo un montón de aprendizajes, ¿no? A mí me suele pasar que cuando pasa una sesión de estas yo me llevo como dos líneas de aprendizajes. Los quick wins, digo, mira, esto mañana lo aplico. Y la otra es la inspiración. Y aquí ha habido también mucha inspiración. Hay de los dos, cosas que aplico mañana y cosas que inspiran.